Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar con el temario, ¿sí? Desde ya les anticipo, tanto esta clase, la de sistemas de protección civil, como la próxima, que es la de sistemas de bomberos, son un tanto tediosas. Eh, muchos, muchos datos, mucha teoría, mucha información, pero vamos a tratar de hacerlas lo más amenas posible. Comencemos con la definición de los sistemas de protección civil. En realidad son sistemas por los cuales cada país tiene que proporcionar tanto la protección como la asistencia para todas las personas, sea ante un tipo de desastre natural o antrópico o una emergencia. Pero no obstante eso también tiene como misión la salvaguarda de los bienes de la población y la preservación del medio ambiente. Seguramente ustedes ya conocen las definiciones de emergencia, pero vamos a dar algunas, ¿sí? La primera es una situación que amenaza gravemente, ya sea la vida o la salud de una población y precisa de una intervención inmediata. La otra, que proviene de la Organización Mundial de la Salud, dice que es una amenaza inesperada, grave o inmediata para la salud pública, caracterizada por un aflujo de heridos o enfermos que comporta una inadecuación, es decir, un desbalance entre lo que es la demanda y los medios disponibles. Nosotros quizás estamos más acostumbrados a que esta definición sea aplicada a los desastres, en tanto que las definiciones de desastre o catástrofe, que sabemos que no es lo mismo, dicen que son una disrupción del sistema ecológico humano que excede la capacidad de respuesta de la población afectada para abordar los efectos y funcionar con normalidad, requiriendo ayuda externa. Otra de las definiciones, ¿sí?, es la de una situación que implica efectos imprevistos, inmediatos y graves sobre la salud de una población. Si retomamos, sabemos que para nosotros una emergencia es aquella situación en la cual existe peligro de vida inminente y que debe de ser atendida sin más dilaciones. Este es el emblema internacional de la protección civil. Y vamos a hacer ahora un poquito de historia, ¿sí? ¿Cuándo comienzan los sistemas de protección civil? Bueno, las primeras noticias son del año 1864, durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, donde en una población en la cual ante este conflicto bélico, la comunidad se organiza para hacer frente a los ataques enemigos. Posteriormente, cuando se toma realmente conciencia del número de víctimas civiles, perdón, y de todas las pérdidas materiales que se produjeron durante la Primera Guerra Mundial, eh, obviamente muchas de ellas a causa de la desorganización que se vio, cuando termina la década del 20, de 1920, se originan allí en Europa las primeras organizaciones de protección civil. ¿Cuál era su propósito? Brindar una contención y una protección adecuadas a las víctimas del conflicto bélico. A posteriori, ¿sí?, se perfecciona el sistema de protección civil el 12 de agosto de 1949, donde en el Tratado de Ginebra, en el Protocolo 1, cuando ya había concluido la Segunda Guerra Mundial, y se denomina protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales. Estas disposiciones se originaron para complementar el trabajo realizado por la Cruz Roja. Y ahora vamos a ver un poco cómo fue la evolución de la protección civil en Argentina. En nuestro país
permanece lo que se denomina teoría dual. ¿Qué es la teoría dual? Consiste que dentro del ámbito de la defensa civil se aplica el mismo método para dos situaciones diferentes. Una es para reducir los efectos de las situaciones resultantes durante un conflicto bélico, durante una guerra. La otra es para brindar atención tanto sean durante los desastres naturales o los generados por el hombre. Esto se origina en la legislación de Estados Unidos y se toma como modelo en nuestro país para aplicar igualmente la misma doctrina, originándose esto en el Ministerio de Guerra, ya que en este Ministerio de Guerra funcionaba la Oficina de Defensa Civil. Pero bueno, esto ha ido evolucionando, ¿sí? En el 6 de junio de 1939 se crea en nuestro país el Comando de Defensa Antiaérea dependiente del Ejército Argentino. Siempre dentro del área militar, ¿sí? La defensa civil pasa luego a depender del Ejército a la Aeronáutica y luego al Ministerio de Defensa. Allí, en el año 1967, se crea el Servicio Civil de Defensa, pero se sigue manteniendo la teoría dualista, es decir, tanto en época de conflicto bélico como ante desastres naturales o antrópicos. A posteriori, ¿sí? La Ley de Defensa Nacional, que aún permanece vigente, hace que se reemplace el nombre de defensa antiaérea pasiva por el de defensa civil. Pero obviamente, como sigue permaneciendo la teoría dualista, ¿sí? Lo que es positivo en la evolución de este hecho es que se presta mucha mayor atención a la prevención o a la preparación de las acciones para los desastres naturales o antrópicos que para los conflictos bélicos. Con el decreto número 690 del año 96 se transfiere la Dirección Nacional de Defensa Civil al Ministerio del Interior, que antes, como dijimos, se encontraba dentro de la órbita del Ministerio de Defensa. El decreto 1410 del año 96 dice que la defensa protección civil, que para el caso es un término igual o similar, pasa a ser responsabilidad directamente de la Secretaría de Seguridad Interior. Y al año siguiente, por el decreto 1015, se modifica la estructura organizativa de la Secretaría de Seguridad Interior, incorporándose a ella tres subsecretarías: la Subsecretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Planeamiento y Protección Civil, que es la que a nosotros nos interesa en este momento, y la Subsecretaría de Asuntos Técnicos de Seguridad. En el año 2004, de acuerdo al decreto 1697, la responsabilidad de la Dirección Nacional de Protección Civil es implementar las acciones tendentes a preservar la vida, los bienes de la población y el hábitat ante desastres de origen natural o antrópico. Y, gracias a ello, coordina el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional, tanto en las etapas de mitigación, de respuesta y de reconstrucción, como ya vamos a ver más adelante. Bueno, aquí vemos diversos logos de lo que es la protección civil en nuestro país. Quizá en estas fotos lo más llamativo para mí es que en un lugar como Tolwyn, no sé si lo conocen, Tolwyn es una ciudad muy pequeñita que está en la mitad del camino entre lo que es Río Grande y Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, la cual tuve el gusto de conocer, y realmente ver que en un lugar tan pequeñito sigue habiendo instituciones que protegen el hábitat y las personas es realmente algo satisfactorio, ¿no? Bien, en la actualidad, la Dirección Nacional de Protección Civil depende de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes. Un título bastante largo, ¿sí? Bastante difícil de acordarse. Y esta Secretaría orbita dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad, dependiente de la Presidencia de la Nación.
Vayamos a los bifes, ¿no? Como decimos habitualmente. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, una de ellas es asistir al ministro de Seguridad en la implementación de las acciones tendientes a preservar la vida, los bienes y el hábitat de la población. Esto ya es algo que lo venimos viendo desde hace un tiempito atrás, ¿no? Ante desastres de origen natural o antrópicos, y para ello se basa en coordinar el empleo de los recursos humanos y materiales, perdón, del Estado Nacional, tanto en lo que sea, como ya vamos a ver más adelante, en las tres etapas que se reconocen en lo que en el desarrollo de un desastre. Estas etapas son la de mitigación, la de respuesta y la de reconstrucción. También entender en la formulación de doctrinas, políticas y planeamiento para la coordinación de acciones de protección civil tendientes a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o antrópicos. Aquí ya comenzamos con la coordinación tanto del apoyo federal o internacional cuando se exceden los recursos propios, en el marco de directivas que se encuentran englobadas dentro del ámbito internacional. ¿A qué tiende esto? Obviamente tiende a la reducción de riesgos. Otras acciones. Entender en la integración, coordinación y concertación de las actividades de protección civil con los organismos federales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las sociedades civiles. Es decir, esto habla ya de una integración entre varios de los aspectos o de las jurisdicciones. También entender en el desarrollo de políticas tanto de capacitación como de planificación de actividades referidas al ámbito de la protección civil, siempre tendientes a, como dijimos antes, salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente. Y coordinar también las acciones tendientes a solucionar situaciones extraordinarias o emergencias, desastres, catástrofes que se produzcan dentro del territorio nacional. Más acciones. Efectúa la coordinación, es decir, está a cargo de la coordinación del Sistema Federal de Emergencias, el SIFEM. Este Sistema Federal de Emergencias fue creado por decreto número 1250 el 28 de octubre de 1999. Esto es algo interesante e importante, ya que la Dirección Nacional de Protección Civil fiscaliza la actividad de los bomberos voluntarios. ¿Sí? Esto fue fijado por ley 25054 y las modificatorias posteriores. Esto tiende a reglamentar la actividad de los bomberos voluntarios, aparte de la fiscalización. También organiza el registro de entidades y organizaciones no gubernamentales con competencia en las actividades de protección civil. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Las organizaciones no gubernamentales como las asociaciones de radioaficionados, etc. También coordina las actividades de la Cruz Roja Argentina y de guidismo, scoutismo, es decir, guías y scouts, voluntarios de defensa civil, socorristas, radioaficionados, entidades y asociaciones afines, pero que son reconocidos oficialmente. Bueno, esta foto, no sé si recordarán el incidente de la explosión de la caldera en el edificio en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Bien, hablemos ahora un poco de lo que es el Sistema Federal de Emergencias, el SIFEM, ¿sí? Que fue creado en el año 99, en el año 1999, a través del decreto 1250 del Poder Ejecutivo Nacional, y en el marco del Consejo Nacional de Recuperación de Zonas Afectadas por Emergencias Climáticas, es decir, por desastres naturales, ¿no? El CONAREC. Este CIFEM es una instancia de articulación supranacional, es decir, está al tope, ¿sí? Y coordina a nivel nacional
todas las acciones de los organismos públicos competentes, tanto dentro de esa área, de la nacional, como también de las provinciales y las locales. ¿Cuáles son los objetivos del CIFEM? En principio, constituir el ámbito de coordinación dirigido a evitar o reducir la pérdida de vidas humanas, los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicas causadas, como de costumbre, por fenómenos de origen natural o antrópicos. También mejorar la gestión de gobierno, si esto a veces parece una utopía, pero es así, por lo menos en los papeles es así, estableciendo una coordinación tanto a nivel nacional, provincial como local, de todos los sectores que tengan competencia en la materia. Si esto se hace mediante la formulación de políticas y la definición de cursos en los cuales se instruye para prevenir, mitigar y asistir desde el Estado Nacional a los afectados por las emergencias, particularmente optimizando la asignación de los recursos. Otra utopía, ¿no? Disculpen, pero siempre voy a seguir emitiendo mi opinión. Podamos estar de acuerdo o no, pero las opiniones se deben respetar. También, gracias a ese decreto, se crea, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Gabinete de Emergencias, GADE. La función es conducir esta institución de origen supranacional, que es el CIFEM, y coordinar las acciones durante las emergencias. El GADE, la conducción del GADE es función del jefe de gabinete de ministros y está integrado tanto por ministros como secretarios de la presidencia de la nación. Obviamente todos aquellos que tengan competencia directa en la materia. Entonces veremos sí que como el GADE es la máxima expresión gubernamental del CIFEM, está integrado por diversos ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Nacional. El ministro del Interior, el de Defensa, el de Salud, el de Economía, el de Ambiente y Desarrollo Sustentable y por los secretarios de Obras Públicas y de Desarrollo Social, es decir, de todas aquellas áreas que tengan competencia cuando surge algún tipo de desastre de origen natural o antrópico.